Importante para la compañía tener los datos que les piden en el cupón. ¿No hay en las mesas? Ya le pedimos entonces al personal de apoyo, junto nos ocupa de México. Tenemos a la señora María Concepción Castro Guerrero de Com International de México y ella durante los siguientes 30 minutos nos va a dar a conocer cuál es la estrategia de México en cuanto al desarrollo de la logística en ese país. Señora María Concepción, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer la invitación de la ANDI para participar en este 10º encuentro. Y como les mencionó, el título de nuestra conferencia es La logística en México, las perspectivas y el futuro. Yo quiero comenzar un poco hablándoles sobre todos los tratados de libre comercio que México tiene en este momento. Son bastantes, numerosos. Principalmente tenemos todos los que son con países de Latinoamérica, con Bolivia desde 1995, Chile del 92, Colombia y Venezuela en el 95, Costa Rica en el 95. Y si vemos en esta tabla, los beneficios son significativos e importantes. Hay incrementos de 160% de comercio bilateral, 100% en importaciones, crecimientos muy importantes que van afectando el flujo de productos a través de toda Latinoamérica, ¿no? También México tiene con Guatemala, Honduras y El Salvador, considerado el Triángulo del Norte. Este está a partir del 2001 con Uruguay, y nos vamos a la parte de Europa, con la cual tenemos con Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein. Igual, ¿no? La liberación de aranceles, y con los países europeos viene la inversión directa extranjera. Con la Unión Europea, que a partir del 2000 empezó con esta liberación de productos mexicanos hacia Europa, es muy importante, ya que Europa concentra la quinta parte del comercio mundial, tienen un Producto Interno Bruto muy alto, son poblaciones con un poder adquisitivo muy alto, y sobre todo también tienen mucha preferencia por productos mexicanos y latinoamericanos en general, ¿no? Con Israel estamos comenzando desde el 2000, principalmente en transferencia de tecnología agrícola. Israel es un país que ha desarrollado muchos productos de irrigación, producción en invernaderos, y México tiene un gran potencial de agrícola, ¿no? Y luego nos damos con el que ha sido el instrumento de comercio más importante para México en los últimos 10 años, que es el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Desde 1994 al año pasado hubo un crecimiento anual alrededor del 8.1% en el comercio. Esto quiere decir que en 10 años crecimos el 117, cerca de 337 millones de dólares, que empezamos hace 10 años, y ahora tenemos 626 mil millones de dólares en el 2003. De Canadá es nuestro tercer mercado. El intercambio con Canadá aumentó 216%, superamos las importaciones que hace Canadá de Alemania, los Países Bajos, Francia, Suecia, Taiwán. Con Estados Unidos también superamos lo que importan de Alemania y Reino Unido. Y pues el comercio entre Estados Unidos se ha incrementado en el 186%. 1 de cada 10 dólares que Estados Unidos compra en el extranjero se lo compra a México. Todo esto pues ocasiona un aumento importantísimo en el flujo de productos, bienes que van de un país a otro por diferentes vías, y entonces es donde empieza México a abrir sus ojos hacia la logística. ¿Por qué? Porque ya habíamos tenido un avance en productividad, en
implementación de mejores prácticas, en controles de calidad, certificaciones, y las empresas empiezan a darse cuenta que ya son muy eficientes, muy productivas, tienen productos de calidad, pero no los pueden sacar a tiempo, no los pueden entregar a tiempo. ¿Por qué? Porque la logística tiene un nivel bajo, no está preparado en ese tema México. Y entonces empezamos a ver que nuestra infraestructura, ¿no? En este caso, en México es un país grande en extensión territorial, tenemos 54 puertos marítimos, más de 340,000 kilómetros de carreteras, 27,000 kilómetros de tren, 2,900 kilómetros de ríos navegables y canales costeros, 26 aeropuertos y 15 millones de líneas telefónicas para hacer todos los acuerdos y negocios, ¿no? Esto tiene un costo logístico. El señor de Perú presentó unos costos logísticos y sí coincide en que decía que Estados Unidos estaba ya ahorita en un 8.8%, en su gráfica creo que era 11%, y en América Latina tenemos un 15.5%, que es el promedio de todos, ¿no? Como decía Perú 24% y hay otros que tienen menos. Este punto de logística y de costo logístico es en lo que México está, las empresas mexicanas están ahorita atacando. ¿Cómo reducir ese costo? Y empieza la teoría, ¿no? ¿Qué es la logística? Es el flujo de mercancías, materiales, accesorios en una empresa, desde los proveedores hasta el consumidor final, en el enfoque tradicional. Y se dedican a la ejecución y empiezan a ejecutar. Y se empiezan a hacer cuellos de botella en esta ejecución y entonces cambia el enfoque hacia cadena de suministro, en donde tenemos una sincronización de los materiales de que se vienen desde proveedores hasta mi cliente final y la información que genera todo ese flujo de materiales. Esa sincronía, o sea, esas dos partes se tienen que sincronizar de manera en que yo esté en un ciclo constante entre ejecución y planeación. Que yo sepa qué hacer con esta información para tomar decisiones oportunas, satisfaciendo al mercado en relación con la disponibilidad de precio y calidad de un producto. Entonces empiezo a ver, planeo, ejecuto. Cuando estoy optimizando, empiezan a optimizar ejecución y se dan cuenta que muchos de los problemas en la ejecución vienen de una mala planeación o una falta de planeación. Y entonces empieza a ser así, como una balanza, ¿no? O sea, para acá, para allá. Entonces el juego diario en la gestión de la cadena de suministro es, en la medida en que la planeación es mejor, hay menos presión en la ejecución. ¿Por qué? Porque yo tengo una visualización a futuro de lo que va a pasar con mis productos, hacia dónde se está moviendo mi demanda, hacia dónde se están moviendo mis proveedores, cómo puedo forzar a mis proveedores a darme un servicio, en qué tipo de productos tengo que mover, tengo la suficiente capacidad de red de distribución y empiezo a planear y ejecutar y eso se va haciendo un juego cada vez más positivo. Aquí son algunos conceptos de gestión de cadena de suministro en los que se dice, bueno, la integración de todas las decisiones y de los procesos involucrados en la compra y flujo de materiales y servicios. La cadena de suministro es más que el flujo de materiales, como les mencioné, es planificar, analizar la información que me genera todo ese flujo, no es mover cajas, es ver que tengo que satisfacer a mi cliente y le tengo que entregar esa caja. ¿Cómo? En tiempo, en calidad, en cantidad y con las características cualitativas que luego los clientes piden, ¿no? Con una tarima de tal alto, con una etiqueta rosa, con una cara de hola, ¿cómo estás? O sea, esas son cosas que también tengo que empezar a considerar. Y las decisiones son tomadas, obviamente, en base a estas metas de servicio, costo y calidad. Y algo muy importante, la visibilidad del proceso es crítica para poder tomar decisiones. Si yo no sé, no tengo ni idea de qué va a pasar la próxima semana, ¿cómo puedo mejorar mi operación? Tengo que ver a futuro, tengo que utilizar herramientas que me permitan adelantarme a lo que estoy haciendo hoy. Y eso es lo que la cadena de suministro a lo que nos lleva, ¿no? Los procesos, quién los hace, cómo se hacen,
cómo son los clientes proveedores internos, mis procesos más la alineación de estos procesos. Se toman las decisiones en cada proceso, están integrados, hay comunicación, qué tal integrados están, qué sistemas tengo. Aquí entra todo lo que son las aplicaciones automatizadas, los nuevos desarrollos de software, los WMS, los routers, todo lo que hay de optimización, de aplicación de tecnología para poder integrar todos mis procesos de compras, de abastecimiento, de almacenes, de producción, de ventas. Y obviamente tengo que medirlo y las medidas de desempeño tienen que ser determinadas para cada proceso y en niveles de importancia. Las operativas son las que nos hemos acostumbrado todos, hora hombre, costo por caja y demás. Y tenemos que subirnos al siguiente nivel, tácticas y estratégicas. Y de manera que la alta gerencia pueda ver en un papel qué le está pasando a sus productos, cómo está la empresa y cómo están sus indicadores. Y obviamente no lo podemos hacer sin el personal adecuado. Es por eso que nosotros consideramos que es muy importante que el personal que va a estar involucrado en los procesos de cadena de suministro conozcan estos principios, estén convencidos y preparados para efectuar el desempeño que se les está pidiendo. Toda esta combinación de factores nos dan control y que se consigue aplicándolos estos, ¿no? Porque control no es igual que autoridad. O sea, tú puedes decirle a alguien, quiero que me muevas 3 contenedores por semana, pero si esa persona no tiene las herramientas, no está organizado, por más autoridad que tú le ejerces, no lo va a hacer. Aquí tenemos un diagrama sobre la cadena de suministro, en el cual podemos ver cómo empiezan, ¿no?, los materiales, producción, la parte de abajo, a los materiales que van a la parte de producción, que se hace un transporte, que va a un almacén de producto terminado, que después hay un transporte secundario y llega o a centros de distribución o a detallistas, ¿no?, o a mis clientes directos. ¿Ya está? Aquí, ¿no? Esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que nosotros consideramos la ejecución, la logística. Y toda esta parte superior es la planificación, es lo que completa la cadena de suministro. ¿Cómo? Planificando mi demanda, alimentándome por mercadotecnia, yo puedo diseñar, saber cuánto voy a vender, qué SKUs voy a mover, y esa información yo se la transmito a la gente de ventas. Ventas es el que debe decidir cuánto se va a vender y tiene que ser responsable de esta cantidad. Tiene que tomarla bajo su responsabilidad y compromiso, y entonces empieza el procesamiento de órdenes. Y empieza entonces a decir, bueno, ¿tengo mi almacén? Sí. ¿No tengo? Entonces tengo que producir. Ok, y empieza para acá y para allá. Y luego nos vamos, ok, ya lo tengo, ya lo empaco, lo saco al cliente. Esta parte de aquí es la planificación e ingeniería de ventas. En este punto, después de que yo tengo mis metas de ventas, tengo que hacer una planeación de todo esto, cómo voy a suministrar, cómo voy a planificar el inventario de producto terminado, cómo voy a hacer la planificación de la producción, cómo voy a planificar el inventario de materia prima. Tengo que comprar y empieza aquí otra vez. Compro y empieza mi almacén de materiales y produzco. Y esta es la cadena de suministro. Es un modelo básico, make to stock, ¿no? De ahí nos vamos a que, bueno, las cadenas ganadoras en gestión de cadena de suministro, su meta es la planeación, predecir de manera precisa lo que va a suceder y después optimizar todas las actividades de ejecución. La meta de la ejecución es compensar las fallas de la planeación mediante velocidad, flexibilidad y supervisión de las operaciones al momento de llevarse a cabo. Y la relación fundamental es entre el nivel de servicio del suministro, el cumplimiento de la demanda y los niveles de inventario. Esto quiere decir que yo tengo que mantener un nivel de inventario suficiente para cumplir con mi demanda y tengo que tener un nivel de servicio de suministro
suficiente para cumplir con mis niveles de inventario y cumplimiento de la demanda para el caso de los que distribuyen productos comercializados, que compran ya nada más para comercializar, ¿no? Y aquí es donde esto es la relación entre estos tres. Los tres son igualmente importantes y se compensan el uno al otro. ¿Cuál es la perspectiva mexicana? Aquí yo les voy a decir qué es lo que están haciendo las empresas en México actualmente. En México las catalogamos como pequeña o micro y pequeña empresa, mediana y la gran empresa o industrializados. Esta tabla es algo densa, ¿no? Entonces se los voy a platicar. La pequeña empresa tiene almacenes. Sus almacenes no están tecnificados. Están trabajando con aplicaciones de software hechas en casa. Están todavía en silos funcionales, es decir, por departamento. Su servicio al cliente casi no lo conocen. Su planeación es mínima, o utilizan hojas de cálculo o no tienen tampoco. Transporte, están aquí apenas en optimización de transporte en relación a costo, es lo único que quieren saber ellos, ¿cuánto me cuesta? Las órdenes son colocadas manualmente y tienen altos niveles de inventario y de capacidad. ¿Por qué? Porque no saben cuánto van a vender, en qué momento lo van a vender. Entonces tienen que mantener un alto nivel de inventario en su supuesto para poder cumplir con la demanda que en algún momento se les presente. Y están en punto de reorden, o sea, tienen esa es su manera de reabastecerse. La mediana empresa ya tiene un centro de distribución tecnificado, es decir, ya tiene equipos que lo mueven, ya está utilizando tal vez un ERP un poco más sofisticado, tiene un servicio al cliente pero es pobre, o sea, está desarrollándose en eso, ya maneja grupos logísticos dentro de su estructura organizacional. Sus indicadores siguen siendo por área funcional, o sea, por departamento, ventas, compras, almacén. Su énfasis de tecnología todavía no es muy, o sea, está entre automatizada, pero no es total. Su planeación es por funcionalidades, o sea, por lo mismo, por departamentos, tienen su planeación, no están integrados, es a lo que me refiero. Sus conceptos de logística empiezan a manejar el cross-dock. Por ejemplo, esta sería una cadena de supermercados de, no sé, 30, 40 tiendas en México en uno de los estados, ¿no? Es una mediana empresa y tendría estas características. Ya están empezando a pedir cross-dock con sus proveedores porque es lo que ven de los que están más adelantados que ellos. Implementan en transporte, ya están empezando a implementar eficiencias operativas y su reabastecimiento es a través de stock de seguridad. O sea, ellos ya empiezan a manejar niveles de inventario y demás. Y la gran empresa ya tiene centro de distribución con WMS, ya tiene sistemas que le permiten optimizar sus operaciones, sus redes de distribución, sus rutas y demás, pero está empezando a ver que tiene que colaborar con los demás. Entonces empieza a administrar por categoría, a empezar a integrarse con proveedores. Entonces ellos están ahorita en la optimización de la gestión de cadena de suministro. Así es como estamos. Las 10 empresas mexicanas, las top 10, como diríamos, ahorita en este momento son Cemex, que se dedica a cementos, es una de las empresas transnacionales que está presente en los 5 continentes del mundo. América Móvil, que es de Carlos Slim, que yo creo que todos conocen, que está en telecomunicaciones, también tiene un alto desarrollo. Grupo Maseca de alimentos, que es harina de maíz. Grupo Bimbo, que tiene hasta plantas en Alemania, Austria y Luxemburgo. Grupo México, que es un holding ahí de varias empresas. IMSA también, que es de Monterrey, del norte de México, que se dedica a metales y lámina. Y FEMSA, que es la segunda embotelladora de Coca-Cola en el mundo. Grupo Alfa, que es donde tiene Sigma Alimentos, que es muy importante. Vitro, que se dedica a vidrio y envases.
y USA, que es un holding también ahí que está en el centro de México. Estas son las 10 empresas mexicanas más importantes en el momento. ¿Cuáles son las 10 empresas extranjeras en México más importantes en este momento? Tenemos a la cabeza Walmart, segundo está General Motors, que es automotriz, Delphi Corporation, que produce autopartes también, Daimler Chrysler, que es también de automotriz, Volkswagen igual, Grupo Financiero Bancomer, de finanzas, banco, Nissan Mexicana, que también es automotriz, Hewlett Packard, que es equipo y soluciones de IT, General Electric, con electroeléctricos, y Lear Corporation, que es también autopartes. Aquí traigo esta cosa de China que para mí es algo importante, porque en México se habla mucho actualmente de China y el efecto que está teniendo, que nos está robando la inversión directa. Sí hay cifras contundentes en el cual, por ejemplo, China en el 2003 tenía 53,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, su proyección es a 65,000 millones de dólares, y en México fue de 10,800 millones de dólares con una proyección a 16,600. Pues si lo ves así, es lógico pensar que pues estamos muy por debajo. Sin embargo, es cierto que China recibe entre 4 y 5 veces más inversión extranjera directa, pero su economía es 4 veces más grande que la mexicana y su población 12 veces mayor. Lo cual quiere decir que si nos vamos a una inversión extranjera directa per cápita, en China equivale a 43 dólares, mientras que en México es a 103, o sea que no estamos tan mal. ¿Cuáles son los pronósticos de negocio en México? La verdad es que creo que México está viviendo un panorama bastante optimista, a pesar de todo lo que oigan en la televisión. La empresa privada y la competencia, en este caso, ha habido avances sobre todo en lo que son las empresas de energía y telecomunicaciones, aunque todavía se estaba mucho luchando con la burocracia, pero creemos que en el 2006-2008 empezará a haber avances en este tipo de empresas, ¿no? La política hacia la inversión extranjera también está sufriendo un adelanto. Estamos empezando a captar nuevamente mayor inversión extranjera directa. La industria maquiladora está regresando a México. Nuestro comercio exterior y tipo de cambios están ahorita, por ejemplo, en negociación con Japón, que es la segunda economía del mundo, es el país con mayor porcentaje de ahorro, con un alto poder adquisitivo de población y sobre todo produce tecnología, ¿no? Y eso es algo muy importante para México en un momento, poder intercambiar y comerciar con tecnología que necesitamos, y sobre todo que también el 60% de sus productos de alimentos los tiene que importar, y México es un gran productor de alimentos. Entonces, eso es en comercio exterior. En impuestos se está viendo ahorita propuestas para rebajar, por ejemplo, el IVA de 15 a 12% y gravar algunos otros alimentos con un 12 o 3%, está habiendo reformas en eso. Financiamiento, en este momento lo que es la construcción está teniendo un auge tremendo en México, por donde quiera están construyendo viviendas sobre todo, y eso es un motor en la economía de un país, ¿no? Y en los próximos años se ve que va a haber un alto apoyo financiero hacia la pequeña y mediana empresa, que podrán subir entonces a ir mejorando sus operaciones. El mercado laboral, si bien es todavía poco desarrollado, también está teniendo incremento en mayor mano de obra y sobre todo en mejores salarios, ¿no? Lo cual está haciendo que nuestra mano de obra empiece a ser un poco más especializada y por lo tanto tengamos productos de mayor calidad y servicios. Y nuestra infraestructura también está mejorando. Tenemos anunciada que el 75% de la inversión extranjera directa se va a dedicar a ampliación e instalación de plantas y equipamiento industrial, y por cada 100 millones de dólares invertidos, bueno, se crearán 1,100 empleos directos. Creo que México en este momento podemos decir que vamos muy bien y estamos todos abiertos a poder comerciar con los demás países, ¿no? Eso es todo. Gracias.
Muy bien, y ahora vamos a continuar con esta jornada académica final ya de este encuentro de logística. Y de Chile nos acompaña el señor Rodolfo Torres Ravelo, él es director de posgrado de logística de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y gerente de JH Consulting S.A. de Chile. Él nos va a hablar igualmente sobre la logística, las perspectivas y el futuro en su país. Muy bien, muy buenas tardes. Dicen que cuando Dios hizo el mundo le sobraron varios materiales, le sobró un poco de desierto, un poco de témpanos de hielo, un poco de bosque, un poco de todo, y no sabía qué hacer con esos materiales, y de repente había una franja de tierra por ahí que le sobraba, larga y angosta, metió todos esos materiales allí y salió Chile. La verdad que Chile es, en efecto, un país bien especial, es un país... Chile, la verdad que no se alcanza a ver, pero es una partecita que nos estamos cayendo al mar por allí, entre la cordillera de los Andes y el océano. Chile es un país bien extraño, es un país que parte en el desierto, Cuando tenemos que entregar el desierto, la verdad es que tenemos que movernos kilómetros y kilómetros por ese desierto. Chile además tiene lugares hermosos, pero que cuesta mucho llegar, como la isla de Pascua. Chile tiene lugares tremendamente australes, como una parte de la Antártica. Y Chile realmente es un lugar interesante para visitar. Chile es hoy día una de las economías más abiertas, la quinta economía más abierta del mundo. Es un país tremendamente competitivo, es un país que tiene un crecimiento anual de un 5% más o menos, con una inflación de un 2 a 3% anual. Es un país interesante, tremendamente pujante, pero lo que yo no voy a hablar hoy día de Chile, voy a hablar de la logística en Chile y le voy a contar varias cosas, cómo está la logística y la educación, cómo está la logística y la infraestructura, los inventarios, la tecnología, el transporte y finalmente en qué estamos y hacia dónde vamos. Fíjate que logística en Chile es un tema tremendamente reciente. El primer diploma en gestión logística lo tuvimos en Chile, en la Pontificia Universidad Católica, por allá por los años 93. Antes de eso, en Chile pocos sabían cómo se escribía logística, si se escribía con J, con H o con K. En el 94 hicimos el primer Congreso de Logística en Chile y de ahí en adelante ha tenido un crecimiento tremendamente exponencial. Hoy día creamos una carrera para los enseñanza técnica profesional. Los muchachos de enseñanza media están empezando a salir como técnico en operaciones logísticas, es decir, buenos operadores en los centros de distribución. Estamos creando también carreras de técnico superior, eso significa 2 años más un semestre de práctica. Estamos creando y hemos creado varias carreras de pregrado, por ejemplo, ingeniería en transporte, ingeniería portuaria, ingeniería industrial con especialización en operaciones. Y tenemos ya varios programas de posgrado, muchos diplomados en gestión logística, diplomados en supply chain, hemos tenido el agrado de tener varios alumnos de aquí de Colombia, y ahora estamos creando el máster en logística, y es un tema que me está preocupando muchísimo para lanzar el primer semestre del próximo año, el máster en logística. Eso es un tema. Chile, fíjate que tiene una franquicia tributaria en donde las empresas que invierten en educación luego pueden recobrar eso vía impuestos. Así que eso es un tema que nos ha favorecido muchísimo cada vez que hacemos cursos, cada vez que hacemos seminarios internos para empresas. Así que hemos tenido en los últimos años realmente un desarrollo tremendamente interesante y profundo en el tema de educación y logística. ¿Qué pasa con la infraestructura? La verdad es que también en los últimos años hemos tenido un desarrollo muy vigoroso en infraestructura. Chile privatizó sus puertos, sus aeropuertos,
sus carreteras y hoy día la verdad es que en los últimos años hemos tenido un tremendo desarrollo al respecto, lo que no quita que haya mucho, pero muchísimo por mejorar. Por ejemplo, nos falta mucho que mejorar todavía en el acceso de rutas a puertos, todavía muchísimo, todavía cuando sale un buque, todavía las vías cercanas se llenan de camiones esperando cargar, por ejemplo. Todavía nos falta unir a zonas del país que tienen un acceso muy difícil. En el extremo austral de Chile, todavía hoy día hay partes donde tenemos que llegar por mar y por tierra. En el extremo norte, en el desierto, de pronto tenemos que llegar a 3.000 o 4.000 metros de altura en medio del desierto y nos cuesta mucho llegar. Fíjate que Chile, este país extraño que un poeta dijo que Chile tiene una loca geografía, tiene un problema clave en transporte. Nos tiene dramática falta de carga de retorno. De pronto un camión se va hacia el norte, va cargado, pero vuelve vacío. Nos cuesta mucho por esta característica de Chile y por concentración de la población y de la industria en el sector central. ¿Qué pasa con almacenamiento? Bueno, en los últimos años las empresas han construido grandes centros de distribución, muchas. Pero aparte de eso, hoy día debemos tener del orden de 900.000 metros cuadrados de almacenamiento público disponible, 900.000. Eso significa que las tarifas de almacenamiento han bajado tremendamente, tremendamente. Y esa sobrecapacidad de almacenamiento que tenemos, la verdad es que ha redundado en lo siguiente, que las empresas que pensaban que iba a ser un buen negocio prestar servicios en almacenamiento, no está siendo un buen negocio para ellas. Así que si alguien de ustedes piensa irse a Chile y poner un negocio de prestar servicios de almacenamiento, piensen en otra cosa. Almacenamiento, tenemos sobrecapacidad, un almacenamiento que se ha ido tecnologizando cada vez más, un almacenamiento que por las características esta de Chile extraño, nos ha obligado a tener almacenamiento realmente mixto. Por ejemplo, en el sur tenemos toda la producción de salmones, nos obliga a mantener la cadena de frío desde el sur hasta Santiago, donde se exporta todos los días al resto de los países. Entonces, tenemos frío, tenemos congelado, tenemos seco, tenemos una serie de cosas. ¿Ese es agua o whisky, oye? Agua, ya. ¿Qué pasa con los inventarios? Mira, ¿qué pasa con los inventarios? La verdad es que seguramente a ustedes les pasa. En el cajón del escritorio, cuando tienen un cajón del escritorio, lo llenan de cosas. Si tienen 2 cajones en el escritorio, está lleno de cosas. Si tienen 3, está lleno de cosas. Bueno, a las empresas les pasa exactamente lo mismo. La sobrecapacidad de almacenamiento de muchas compañías y los grandes centros de distribución induce a que estén llenos de productos, llenos de productos. Y entonces, ese sobrestock que muchas compañías tienen, la verdad es que no les ha asegurado un mejor servicio. Hemos hecho algunas investigaciones, algunos estudios, y hemos medido la ruptura de stocks, por ejemplo, y hemos logrado cifras parecidas a las que se mencionaban acá. O sea, que aún con sobrecapacidad de almacenamiento, tenemos rupturas o quiebres o faltantes de stocks. Eso realmente habla de que hay una asignatura pendiente y tenemos que aprender a gestionar mucho mejor nuestros inventarios. Hoy día les estamos enseñando a las empresas chilenas a que la mercadería entre en la mañana y salga en la tarde, entre y salga y no acumulen inventarios. La verdad es que eso es un tema que nos está preocupando